Buenas tardes. Pues hoy ya estarán al cabo de la calle del recorte que nos ha metido el gobierno, otros 65.000 millones en 2 años y medio. Y además ha sido sin anestesia, o sea, si creíamos que no iban a mover el tipo máximo del IVA, pues sí, también. ¿Que no iban a tocar el sueldo de los funcionarios? Pues sí, también. En fin, vamos a ir desgranando en el programa todas las medidas que hoy nos ha anunciado el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Sube el IVA, ya les digo, le quitan la paga de diciembre a los funcionarios, el paro a partir del 6º mes también se reduce un 10% para la gente que se vaya incorporando. En fin, ahorros por todos los lados, recortes por todos los lados. Menos ahorro vemos en lo que es la estructura de las administraciones, pero bueno, para eso hoy me acompañan dos grandes expertos, periodista y catedrático, que nos ayudarán a desgranar las medidas, a saber si se podían tomar otras o estas están bien. En fin, si como dice Rajoy, esto es lo que hay porque en Bruselas, entre otras cosas, nos lo exigen. ¿Para qué? Pues entre otras cosas para darnos esa línea de crédito para los bancos, porque si no hay crédito, pues seguro que la mayoría de todas estas medidas y todos estos sacrificios se puede quedar en nada. En fin, les presento ya al profesor Raga, que me acompaña hoy para darnos su ilustre opinión, y por supuesto Susana Burgos, que también tiene una ilustre opinión, pero desde el punto de vista más periodístico. Así que hoy vamos a cubrir los dos frentes, que está muy bien, porque hay cosas que económicamente pueden tener una forma de entenderlo y periodísticamente se entiende de otra. Sobre todo cómo ya Rajoy va a empezar a sufrir, ya ha empezado, porque ya se le han manifestado esta mañana a mediodía en la puerta del Congreso ya bastantes decenas de funcionarios y ya han anunciado manifestaciones, ya han anunciado huelgas, tanto el sindicato de funcionarios mayoritario como los sindicatos UGT y comisiones obreras. Así que nos espera un otoño caliente y como aperitivo les invito a ver, si no lo han visto, o a revivir, si no lo han revivido ya, todo lo básico que hoy Rajoy nos ha dicho que nos va a pasar. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10 y se mantiene el tipo superreducido en el 4% para productos de primera necesidad. Por otra parte, las cotizaciones sociales bajarán 1 punto en 2013 y 1 punto adicional en 2014. No se modificará el periodo máximo de duración de la prestación, 24 meses, y se mantendrá el importe actual durante los primeros 6 meses de la misma. Pero para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores... Silencio, por favor. Está hablando el presidente. Solo se puede opinar si se conoce lo que se dice. Vamos a escucharlo todo. Insisto, señorías, para animar la búsqueda activa de trabajo, los nuevos receptores que se incorporen a la prestación la verán reducida a partir del 6º mes del 60 al 50% de la base reguladora. Se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de administración que con mayor eficiencia sea capaz de generar ahorros en este terreno. Para poner un ejemplo, se reducirá el número de días de libre disposición y, dadas las circunstancias de la economía excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Esta medida se aplicará a los altos cargos de la Administración central, autonómica y local, y solicito que ese esfuerzo sea también compartido por quienes ostentamos el cargo de diputados y senadores. En su conjunto, el paquete de consolidación fiscal, incluyendo ingresos y reducción de gastos, representará una cifra de 65.000 millones de euros en los próximos 2 años y medio. Bueno, pues ese es el monto total del ajuste, más por la vía del ingreso, digamos, que por el del gasto. Y bueno, ya han oído a Rajoy, la situación es extremadamente grave. Ahora sí que no hay paños calientes, aquí no hay otra forma de verlo. No sé si pensarán los que me acompañan, por ejemplo el profesor, si usted considera que hay alguna otra medida que se podía haber tomado, alguna de las que se han tomado que se podía haber evitado,
o esto es lo que hay, lo que nos exigen, y a partir de aquí, de este punto, podemos tener algo más de esperanza de la que teníamos ayer? Yo las medidas que ha planteado las considero adecuadas no en su tamaño, sino en su signo. Entonces me parece que son correctas, tienden a lo que se pretende, pero me sigo preguntando por qué no hay medidas diferenciadas. Es decir, el chocolate para todos, como se suele decir, el no pagar la paga de Navidad a todos los empleados públicos, el disminuir, etcétera, 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 como se ha hecho en otras ocasiones, el disminuir la remuneración. Pero ¿por qué no pensamos qué parte del empleo público es útil y qué parte del empleo público es estéril? Y acabemos con el empleo público estéril y paguemos adecuadamente al empleo público útil. Comprendo que son las medidas que más se duda en poner en marcha, porque la diferenciación, ¿en virtud de qué? En virtud de cuál fue la razón de la incorporación. Yo creo que la cosa es muy clara. Si fue adedamen. Claro, vamos. No, pero aparte de adedamen, que efectivamente, dados los baremos de méritos para la contratación, el dedamen y los méritos para la contratación es prácticamente lo mismo. Pero me refiero, quizá hay otro índice. Es decir, el sector público, cuando tiene mucho dinero, dice contratemos. Y entonces, al albur de esa corriente favorable y eufórica de que estamos ingresando mucho porque la economía va a toda velocidad y hay por lo tanto, generación de impuestos a gusto, pues entonces hacemos crecer el empleo público, quedamos bien con los amigos, somos simpáticos y somos los providentes de la sociedad. Bien, ahora estamos en la situación contraria. Esos recursos públicos han disminuido alarmantemente, siguen contrayéndose, entonces deshagamos lo hecho. Es decir, no tratemos. Ayer oía efectivamente a un funcionario público, a uno de los sindicatos, seguramente era el CESIF, que decía: nosotros no hemos hecho tal cosa, nosotros no hemos hecho tal otra, nosotros no hemos construido aeropuertos inútiles, y en cambio somos nosotros los que tenemos que pagar las consecuencias. Entonces digo, de acuerdo, seguramente ese señor que está hablando... Los 5.600.000 parados también han pagado las consecuencias. Claro, están pagando las consecuencias. Y aquellos a los que los bancos, también. Empresas, multitud de empresas, a los que los bancos le están negando la renovación del crédito circulante y que están teniendo que cerrar, siendo empresas productivas, esas también están sufriendo todas estas debacles. Pero entonces la cuestión es, en vez de aplicar una medida de este tipo general, que es las que gustan, y porque parece que entonces no tienes un amigo o un grupo de enemigos visibles, hagamos la diferenciación. ¿Qué volumen de esos 1,5 millones de empleados públicos con los que ha crecido en los últimos 10 años las administraciones públicas, qué grupo de esos son estériles? El sector público se desenvolvería con sus funciones exactamente igual que sin ellos, y restringamos el número en vez de restringir las condiciones económicas, manteniendo la totalidad del empleo. ¿Y tú, Susana, echas algo de menos o de más, con IVA o sin IVA? ¿Cómo lo ves? A ver, a mí me parece, por ejemplo, que en el tema de las cotizaciones sociales, 2 puntos nada más de recorte, un puntito en 2013 y otro puntito en 2014, a mí me sabe no a poco, sino a nada directamente, porque los empresarios llevan reclamando como poco 5 puntos de bajada de las cotizaciones sociales, porque la penalización del empleo en este país viene por ahí, y a mí me parece que lo de los 2 puntos suena un poquito a broma. Lo mismo que me sigue sonando a broma que digan que en los próximos presupuestos generales del Estado se va a recortar otro 20% después del anunciado el capítulo de las subvenciones a los partidos políticos, a la patronal y a los sindicatos. ¿Por qué 20%?
vamos a ser más ambiciosos y efectivamente vamos a avanzar hasta el 100%, que es el clamor en la calle, porque lo que no nos parece normal es que partidos políticos, sindicatos y empresarios no se financien con el dinero de sus afiliados. He hecho esas cosas de menos. Luego, como se han ido lanzando globos sonda, pues algunas cosas ya las teníamos más o menos digeridas, más o menos descontadas, y otras nos preocupan especialmente. Yo reconozco que lo que me ha sorprendido mucho es que las prestaciones por desempleo vayan a empezar a menguar a partir del 6º mes y no a partir del año, que es como ocurría ahora. La posibilidad estaba en recortar la duración de esas prestaciones a 18 meses en lugar de los 2 años, y al final han optado por esta vía, pero es duro, pasar del 60% al 50% de la base reguladora, con la cantidad de parados que hay, que ayer mismo decía la OCDE, o antes de ayer decía la OCDE, que en el año 2013 1 de cada 4 españoles va a estar en el paro. Me parece una medida bastante pues yo dramática. ¿Sabéis lo que más he echado de menos, ahora que estás hablando del desempleo? Oiga, pues si sabe usted que hay gente que no busca activamente un trabajo, o le han ofrecido un trabajo y ha dicho que no, que ya está contemplado en la ley. Oiga, que usted, al tercera vez que diga que no a un trabajo, a usted se le quita la prestación. Pues a ver, ¿dónde están los 1.500 inspectores esos que había contratado Caldera? Pues que inspeccionen eso, en vez de otra vez penalizar a todo el desempleado, pues efectivamente al que efectivamente le hagan una oferta y efectivamente la rechace. Entonces, ¿sabes? Me parece que se ha ido, a ver... Son medidas genéricas frente a medidas específicas. La cantidad que nos pedían, o sea, el agobio en el que estamos, el horror en el que estamos en este momento, que estamos en manos absolutamente, estamos acribillados, pues claro, han ido a lo mollar. A ver, ¿dónde está lo mollar? Pues como siempre en la parte de los empleados públicos, que esto es fácil, el mes que viene, o han optado la paga de diciembre, pues ya sabes que puedes contar con los millones que eso sea. El desempleo, pues ya has hecho una cuenta de que te van a, creo que son 900 millones de ahorro en ese caso. O sea, ya todo más o menos está, ahí lo puedes cuantificar. Claro. Pero claro, ¿tú cómo cuantificas que, pues, a ver si el fraude, cómo tal? No, ahora tienes que decirle a Bruselas, oiga, no, que yo he conseguido 65.000 millones. Claro, pero eso no se ha hecho todo justamente. Claro, es que es lo cuantitativo, es el análisis que hacía también el profesor Raga, es que es lo cuantitativo frente a lo cualitativo, porque lo cuantitativo es más fácil, claro, es lo mismo que cuando nos suben el IRPF, ¿no? Pues claro, es que 17 millones de trabajadores estamos tirando de 47 millones de habitantes, y eso es insostenible, como lo sabe el propio gobierno, igual que sabe que con la subida del IVA no se va a recaudar más. Esto es una imposición de Bruselas, Fondo Monetario Internacional. Porque hablan mucho de lo de suprimir empresas públicas, las duplicidades, pero bueno, esto ya lo venimos escuchando y se ve que es muy fácil, no quieren meter mano exactamente ahí. Pero yo veo que todo lo que tiene que ver con lo que es la estructura de la administración, yo ahí no veo... No se toca. Yo ahí no veo que metan la tijera. Yo ahí no veo la tijera, por ningún lado. Yo creo que hay una razón, tampoco podemos ser ingenuos, hay una razón para que eso sea así. Y es esas personas que a mí me consta, a mí significa presidente de gobierno o gobierno, nos consta que son estériles, que son empleados, pero que podría prescindirse de ellos, y la prestación de servicios públicos seguiría siendo la misma, de la misma calidad y de la misma intensidad, si efectivamente, rescindo sus trabajos, pasan inmediatamente a engrosar el paro. Con lo cual, me engaño diciendo que trabajan, sabiendo que su trabajo no es un trabajo de carácter productivo. Y por lo tanto, pero en cambio, no me los llevo a la estadística de paro. El planteamiento neoclásico de la economía era justo al contrario. Queremos saber de veras cuántos son los parados. O sea, hasta que no sepamos cuántos son los parados del país, no se podrá tomar medidas contra el paro. Por lo tanto, conozcamos, no hagamos lo de la Unión Soviética, que no había nadie parado. Había ingenieros de telecomunicaciones que barrían el pasillo de las oficinas, pero no había parados. Es mejor saber cuántos son los parados. Es la forma de entonces incentivar la forma del empleo. Ahora, por lo tanto, yo creo que ahí hay una razón para eso. Ahora, aquí hay que tener clara una cosa, o sea, la gente, ahora estamos efectivamente al borde de, si no ya prácticamente cayéndonos por el precipicio, y había que sostener esto como fuera, porque nos han dicho en Europa, si queremos seguir siendo un país pues medianamente solvente, hay que hacer esto. Pero que la gente tenga muy claro que si esto se hubiera empezado a hacer hace 4 años... Eso está claro. No habríamos llegado aquí habríamos evitado es que ya está bien que ahora me salga Rubalcaba con que
qué horror, quitarle la paga a los funcionarios. Oiga, pero si usted le bajó el sueldo, o sea, y usted estuvo ahí diciendo que no había crisis, que no había que hacer nada, que todo era fenomenal, que los bancos eran los mejores del mundo. Oiga, que estamos como estamos, porque si este ajuste lo hubiéramos hecho primero, no hubiéramos gastado lo de la abuela, que teníamos ahí, la joya de la abuela, que era un superávit en las cuentas públicas que se tiró haciendo rotondas, como todos ustedes recuerdan, casi 30.000 millones. Que ahora nos habrían venido fenomenal. Y luego que no se ha hecho nada. Entonces, si no es una cuestión de la herencia recibida, es una cuestión de tener todos los datos claros en la mano. Es como el cinismo también con el asunto de las diputaciones provinciales, ¿no? Que al final ni unos ni otros quieren tomarse en serio ese tema. Y lo que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno es que se van a mancomunar servicios en el caso de los ayuntamientos que tengan menos de 20.000 habitantes. Pero vamos a ver, ¿para qué valen las diputaciones provinciales? ¿No ahorraríamos más si elimináramos las diputaciones? Pero es que no le interesa a Rubalcaba y no le interesa al Partido Popular. Que no sabemos si eso es... Con un poco de suerte... quieren ahorrar con esos 700 millones de euros. Acabarán creándose mancomunidades de servicios. Claro. Como oficinas, que habrá también que financiar. Claro, por eso el cálculo de que se van a ahorrar 700 millones sacando más partido de las diputaciones, a mí me parece que es pasarse de optimismo, pero varios pueblos, nunca mejor dicho, bueno, ya que hablamos de y lo de también que comentaremos ahora, lo de los concejales, reducir un 30% de los concejales, que esto también habrá que esperar a la reforma de una ley electoral, porque si ahora son diputados, o sea, son concejales y han sido elegidos por la gente, pues se supone que no te los puedes cargar. Elegidos en las urnas. Cuidado en atribuir ventajas a quienes no las tienen. O sea, en España hay un porcentaje muy elevado de concejales que son gratuitos. Sí, pero entonces, bueno, pero vamos a conocer cuáles son. A mí eso me parece bien. A mí la transparencia... Mira, a mí me es pero más... hay otros que ganan más que el presidente del Gobierno. De acuerdo, por lo tanto, adelante. Pero empecemos por dar menos dinero a las comunidades autónomas y menos dinero a los ayuntamientos. No hablemos de concejales, ya verán cómo se lo reparten. Bueno, tenemos todavía muchísimo tiempo, pero antes de irnos, nada, una pausita, les voy a contar que hoy la Caixa nos descubre las ventajas de CaixaBank en su móvil. Con este servicio podrá conocer la composición de la cartera de participadas de CaixaBank, tener información sobre la cotización de la compañía. Además, puede tener acceso a los últimos hechos relevantes, a las notas de prensa publicadas y disponer de información sobre fechas clave y últimas actividades de la compañía, presentaciones de resultados, convocatorias a presentaciones corporativas y además le permitirá solicitar la tarjeta del accionista CaixaBank y consultar las últimas ofertas y descuentos vigentes. En todo caso, ya sabe que siempre para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar su página web www.lacaixa.es. Estamos analizando todas las medidas anunciadas esta mañana en el Congreso de los Diputados por el presidente del Gobierno. Medidas muy duras, medidas de muchos sacrificios, nuevos sacrificios para todos, también especialmente para los empleados públicos, pero para todos, porque la subida del IVA nos va a afectar a todos. De hecho, la OCU ya ha hecho más o menos un cálculo de cuánto le puede suponer en un año a las familias españolas, teniendo en cuenta la encuesta de presupuestos familiares, y ya ha dicho que nos puede costar a cada familia 415 euros más al año de gasto esa subida del IVA, que como ya les hemos contado, pues no solo sube el tipo máximo, sino también el tipo medio. Y bueno, estábamos ahora analizando si nos parecía poco o no especialmente duro el esfuerzo que tiene que hacer lo que es la estructura de la administración. Y estábamos, bueno, pues en el caso concreto de los ayuntamientos, de esa voluntad que tiene el Gobierno de reducir el número de concejales, de reducir las empresas públicas, de que sean las diputaciones las que realicen los servicios y no las mancomunidades que desaparecerán. Por tanto, en fin, si eso que supone un ahorro de 3.000 y pico millones es ir al homollar, o en fin, es pues un lavado, aquí te pillo, aquí te mato, porque las diputaciones no quiere nadie que se las supriman, porque claro, son una cantidad de puestos públicos importantes, o no, o es una cosa que, en fin, que tiene sentido. A mí es que ir eso a los microconceptos hace Pero que es cierto que Italia creo que ha suprimido hasta, o sea,
provincias. Más de la mitad de las 110 provincias como alternativa a la subida del IVA. Es un ajuste de 4.500 millones, lo cual quiere decir que alternativas hay siempre, por supuesto que sí. Está claro, es decir, si suprimes el órgano, suprimes el presupuesto y asunto resuelto. Eso es fácil de cuantificar. Para mí, la solución más dudosa, la de efectos más dubitativos, es vamos a estrecharlo. Por ejemplo, no vamos a suprimir ayuntamientos, vamos a reducir los concejales. ¿Quién me dice entonces que esa reducción de concejales se traduce en reducción del presupuesto? ¿No es mejor reducir el presupuesto y que cada ayuntamiento se apañe con sus concejales? Bueno, concejal que no va, concejal que no gasta. Porque aunque no cobre, de acuerdo, pero, solo su movilización, su llegada al ayuntamiento, que si llamo, que si el papel, que si el PO, que si el PA, no cobrará sueldo. No, por no entrar en el coche oficial, pero por no entrar teléfonos móviles. Estamos pensando en ayuntamientos de Madrid, de Barcelona, de Valencia. No, cualquiera gasta. Cualquier persona que se moviliza algo al ayuntamiento gasta. Hay mucho ayuntamiento pequeño en España, con muchos concejales, la mayoría de ellos gratuitos. Si vamos a ayuntamientos pequeños, a ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. ¿Y esos los agruparías y los suprimirías? Pero si yo lo que haría sería suprimir presupuesto, no empezar. Es decir, yo no quiero cortar ramitas del árbol, yo quiero cortar el árbol. Entonces, reduzcamos el presupuesto. Después el ayuntamiento sabrá si lo que tiene que hacer es mantener una escuela o crear una escuela adicional o suprimir, en cambio, a todos los concejales y dejar al alcalde y al secretario. Eso ya es un problema del ayuntamiento. No voy a ser yo quien diga cuántos concejales tiene que tener el ayuntamiento, que es terriblemente problemático, porque el cuántos depende, primero, hay que entrar en la ley de bases del régimen local, y hay que entrar en el tamaño del municipio, claro. Entonces, por ahí las cosas, yo creo que siempre me he planteado que cuando se habla de comunidades autónomas, presupuesto, actuemos sobre el presupuesto. Es que las embajadas catalanas, mire, si Cataluña quiere embajadas, yo le bajo el presupuesto. Que decida ese presupuesto si lo quiere dedicar a embajadas. Si los catalanes y que se lo cuente a los catalanes. Claro, si los catalanes están felices con las embajadas y en cambio no les importa hacer una cola enorme ante el ambulatorio, porque hay pocos ambulatorios, y votan a aquellos señores que proponen embajadas, eso es preferencias públicas. Entre cerrar quirófanos o seguir abriendo embajadas, como abren ahora 2 en Francia, que el otro día lo leímos en el boletín oficial en vez de cerrar, de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y seguir dando dinero a los medios de comunicación que publican en catalán y en aranés, y al final son los ciudadanos los que tienen que ser muy conscientes de cuánto les cuesta esto del independentismo, que es un grandísimo negocio por encima de cualquier otra cosa. Bueno, y Susana, un apunte, porque, a ver, hay otras reformas que en este caso no son de recortes, sino que son ideas que van a desarrollar, como la que tiene que ver con el sector energético. Bueno, por supuesto, se me ha olvidado decirles que otra vez el tabaco y otra vez la gasolina. Claro, eso va de suá. Sí, siempre que hay algo, suben el tabaco y la cosa esta que llaman ahora tasa de la no sé qué, de la ecología, nada, la gasolina que va a subir. Bueno. Luego lo de la unidad de mercado, los servicios profesionales, la libertad de acceso a los servicios profesionales, flexibilidad de horarios comerciales, privatización de todo lo que tiene que ver con los aeroportuarios, o sea, todo el sistema de aeroportuario y ferroviario también. Es que el plan de privatizaciones que maneja el gobierno son 30.000 millones de euros, lo que espera ingresar. Lo que pasa que, claro, en un país en recesión es complicado que le salgan las cuentas, pero bueno, sí me parece muy bien, en principio, que se privatice todo lo que se pueda privatizar a estas alturas, que todavía quedan unas cuantas cosas, pero hecho con racionalidad. Y sabiendo, por ejemplo, en el caso de Bankia, empresa nacionalizada, todas esas participaciones, lógicamente hay que darles salida, ¿no? Las compañías participadas, compañías, bueno, pues si ahí hay una posibilidad de hacer caja, que se haga, pero 30.000 millones a mí me parece que se quedan un poquito largos, pero ojalá. Sobre todo porque entre los activos a privatizar hay mucho activo tóxico. ¿O es que va a haber demanda para ciertos aeropuertos? Vamos a suponer que van a pegarse la gente por adquirir el aeropuerto de Castellón o el de León o el de Lérida.
va a haber bofetadas para eso. Entonces, ¿cuál es el valor que suponemos que nos van a pagar y cuál va a ser la respuesta del mercado? O sea que en el dinero de las privatizaciones siempre se ha pecado de optimismo. Y ahora más todavía. Y hay que pensar que no tenemos el volumen de empresas públicas por privatizar que tuvo Rodrigo Rato en el año 96. Claro, las buenas ya se privatizan. Claro, claro, queda lo que queda, pero Ahora, bueno, aún así que se trabaje en ello. Sí, que se trabaje en ello, porque por lo menos, oye, que saquen algo de lo que ya hemos amortizado y pagado. Y luego ya cosas muy puntuales, pero que yo sé que a nuestra audiencia pues le interesa, porque aquí se ha comentado muchísimo todo lo que tiene que ver con los liberados sindicales. O sea, a mí lo que me extraña es que diga los liberados sindicales serán en el número en que dice la ley. Oiga, pero ¿es que no se cumplía la ley o esto qué es? O no se puede reformar la ley. Bueno, eso por supuesto, pero decir que se va a cumplir ahora en este momento exactamente los que dice la ley, o sea que hemos estado con mamandurriaos, vamos, a tutiplén. No, pero lo que decepciona es que el presidente del gobierno no se haya atrevido a poner una cifra concreta de cuántos liberados hay en España, que es el secreto mejor guardado por los sindicatos. Dice, esto, lo que diga la ley. Lo que diga la ley, efectivamente. Lo que ha venido a decir Mariano Rajoy es que no se cumple la norma, lo cual es terrible, pero bueno, es que ni siquiera el gobierno sabe cuántos liberados hay. Yo me temo que esa es la realidad. Eso es interesante porque es sentido común. Pero bueno, en paralelo a todo esto, como ustedes saben, a principios de la semana, tanto lunes como martes, ha habido reuniones del Eurogrupo, reuniones del Ecofin. En unos se hablaba del dinero de la banca, en el segundo de todo esto que nos han metido hoy, como les decía yo, sin anestesia. ¿Qué pasó con el Eurogrupo y el dinero que nos dan a la banca? Pues que también han puesto condiciones en el sentido bancario, pero condiciones. Habrá que cerrar muchas oficinas, a lo mejor hay que liquidar algunas entidades porque no son viables, en fin, ahí también nos dan instrucciones. Pero yo os pregunto, ¿todo esto que nos ha presentado hoy Rajoy se puede quedar en papel mojado? Quiero decir, para crecer y para crear empleo, para lo interesante, para lo mollar, que por cierto no tenemos ninguna plasmación de qué va a suponer esto en términos de crecimiento y de empleo. Que todo esto que tenemos que hacer ahora de sacrificios. Y yo me pregunto, si no, lo de los bancos siguen sin que fluya el crédito, sin dar crédito, ¿todo esto se puede quedar en un esfuerzo descomunal, pero que no se traduzca en nada positivo? Bueno, para mí el esfuerzo, lo que se espera del esfuerzo inicial, de donde estamos ahora, que decías, estamos en un momento cumbre de desasosiego, es simplemente para la etapa previa al crecimiento. Es estabilicemos, equilibremos las cuentas públicas, reduzcamos el déficit y que podamos empezar a hablar de otro capítulo, que será el capítulo crecimiento. Mientras no estabilicemos, hablar de crecimiento es perder el tiempo. Yo no estoy tan de acuerdo con usted, profesor, porque me parece muy que bien, porque hay parte de la doctrina que no está de acuerdo conmigo. La propia Unión Europea y sobre todo en esa cumbre reciente de Roma se ponen de acuerdo los cuatro grandes líderes, Monti, Rajoy y por supuesto Merkel y Hollande, en un plan de estímulo del que parece que ahora ya no toca hablar, de 120.000 millones de euros. Era una broma si nos tocaban 4.000 millones o yo qué sé qué. Vamos a ver, Carmen, pero bienvenido sea. Que sí, pero bienvenido vamos. sea, pero no podemos seguir hablando. Esto es como en los debates y en las tertulias como esta. No podemos seguir hablando todo el tiempo de déficit y paro. Hay que empezar a pensar en productividad, en inversión. Hay que empezar a ver un poquito la luz al final del túnel. Y yo con ese plan de estímulo, aunque fuera modesto, pero me gustaría que se le pusiera patas, como se dice coloquialmente, y se detallara, porque aunque no nos toque gran cosa, pero es un plan de estímulo que no es incompatible, ni mucho menos con la austeridad. Bienvenido, pero como dice el profesor, es más interesante que el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos dejen de llevarse el poco dinero que hay, porque claro, si tienen agujero, ustedes lo saben, si usted tiene un déficit lo tiene que financiar. Y entonces, si tienen que pedir dinero al banco, ese dinero que va al Estado y a lo que es el conjunto de las administraciones públicas no va a la empresa. Entonces, hay que solucionar ya. ¿Veis que hay solución para que los bancos empiecen a dar crédito o no? Porque podemos estar hablando de que en un año a lo mejor o año y medio seguimos sin ver crédito. Yo no lo veo. Yo estoy de acuerdo en lo que ha planteado Susana. Hay toda una serie de la doctrina que opina que, bueno, que hay que crecer aunque no se pueda estabilizar. Los resultados históricos demuestran lo contrario. No te apoyan. Pero tampoco hemos tenido, no, es verdad que no, pero tampoco hemos tenido una crisis tan profunda como la actual. Bueno, por ejemplo, lo que pasa es que el privilegio de haber tenido mucha prisa en nacer,
que es mi caso, lleva a haber contemplado momentos más estrechos que ahora, bien que más controlados, que era el plan de estabilización del año 58-59, el mayor momento de emigración española al resto del mundo. ¿Por qué no se inició crecimiento? ¿Por qué los planes de desarrollo no se producen desde el principio, sino comienzan después del plan de estabilización? Porque crecer sin estabilizar es dejar a un caballo desbocado que hace de todo en la cacharrería, ¿no? Y entonces el planteamiento es que lo que hacen, se crean grandes bolsas de especulación, que simplemente es eso, especulación sin creación de riqueza, pero que hay gente que se aprovecha de ellas y por lo tanto el mejor estímulo es la confianza. Yo siempre dudo de las medidas específicas de estímulo que llevan a los sectores económicos a crecer posiblemente los que menos sobre deberían. todo porque la socialdemocracia entiende que crecimiento es sinónimo de más gasto público, pero yo no hablo de crecimiento en ese sentido, Dios me libre. No, Lo que pero ocurre estímulo es que, en cualquier caso significa algo. O significa facilidad de crédito universal. o significa inyección del Banco Central Europeo, que es lo que todos estamos esperando. Para que fluya el crédito necesitamos que el BCE funcione realmente como un banco central, un banco de todos, al estilo de la Reserva Federal Americana. De momento en esa reunión, de momento en esa reunión del Eurogrupo que les comentaba, no se habló para nada de que el BCE vaya a hacer ningún tipo de maniobra para comprar deuda pública ni nada que se le parezca. En esa reunión lo que se empezó a vislumbrar y después se ha filtrado son las condiciones que le han puesto a ese crédito para solucionar los problemas de una parte del sistema financiero español. Así nos lo contó de Guindos en una salida de esa reunión del Eurogrupo que duró muchas horas. Vamos a ver, la vida media es de 12 años y medio. Esto, después si quieren ustedes lo explicaré con más detalle en la rueda de prensa. Estos son bonos cupones cero, con lo cual supone que aproximadamente, para que tengan ustedes una idea, los primeros vencimientos de estos bonos se producirán en un periodo que se puede acercar a los 10 años. Muchísimas gracias. ¿El tipo de interés? Muy bajo, el tipo de interés va a ser muy reducido, e incluso puede ser más bajo. Muchísimas gracias. En torno al 3% puede estar, o incluso menos, y hay un plazo de carencia, 15 años, una media de 12, tal. Bueno, esas son las condiciones de ese préstamo, del que, por cierto, nos van a adelantar 30.000 millones para este mes. Antes de agosto, porque es urgente. Con lo cual, dentro de nada, empezaremos a ver qué hacen con esos 30.000 millones, si hay entidades que hay que liquidar, en fin, todo para que fluya el crédito, pero el profesor, repito, no está convencido de que el crédito vaya a fluir, es que para mí, tampoco ahora. Para mí haría... La gran condición que pondría yo, Banco Central Europeo, es, y de este dinero, ni un céntimo de euro a comprar deuda pública. Entonces es cuando fluiría el crédito. Pero claro, si la ayuda, el ingreso que recibimos con una amortización, como dice Guindos, a medio largo plazo, resulta que se dedica a comprar deuda pública en mercado primario o en mercado secundario, me es indiferente, realmente está congelado el dinero no llega a la economía real. ¿Tú tienes más esperanzas o no? No, en absoluto. Tampoco. Yo lo veo francamente complicado. Aquí no deja nadie una ventana abierta. Oiga, miren que lo intento, ¿eh? Cuando incrementamos las provisiones a los bancos de la manera estratosférica que se ha hecho en ¿cuál ha sido la quinta reforma financiera? Que seguramente no sea la última. Al final es que eso estás asfixiando a los bancos hasta el punto que no digo yo que encuentre la alternativa. Más me gustaría poder dar una alternativa, ser tan sabia y poder decir, no, hombre, no endurecemos tanto las condiciones a los bancos, pero lo que emana del ECOFIN, de las 32 condiciones que nos han impuesto para autorizar el rescate bancario hasta 100.000 millones de euros, es que claro, es que al final exigir un capital del 9%, pues estás apretando tanto a las entidades financieras. Todas las otras provisiones que tienen que hacer por los decretos Guindos. Claro, es que no pueden, los dos decretos Guindos, pero bueno, el de febrero y el de... pero lo teníamos que haber hecho hace 4 años pero también sí, esto. Sí nos damos pena los particulares y las empresas, porque el crédito que esperamos, pues vamos a tener que seguir esperándolo por largo tiempo.
el margen de maniobra, estaba pensando en los bancos y estaba pensando también en los presupuestos generales del Estado, ¿no? El 20%, escuchando al profesor Raga cuando hablaba de todo lo que se come la deuda pública y que si esos 30.000 millones van a comprar deuda pública, hemos hecho un pan como unas tortas, el 20% de los presupuestos generales del Estado se lo zampan los intereses de la deuda. Luego el 70%, o sea, hasta el 90%, ahí metemos el sueldo de los funcionarios, las prestaciones por desempleo y las pensiones. Es que queda un 10%. Y Rajoy esta mañana, que no se nos olvide, ha anunciado otro recorte del presupuesto de los ministerios de 600 millones. Es que al final coges los presupuestos generales del Estado y no es que sea un sudoku, como dijo en su momento Pedro Solbes. Es que no hay dinero, no hay nada de dinero, ¿no? Y los ciudadanos lo que queremos es que pero es que los particulares tampoco tenemos dinero a suavizarse. Y las empresas tampoco tienen dinero. Entonces la administración pues que se ajuste y dejen de comprar, tirar el papel, en fin, porque eso es gasto corriente y no sé qué. Pues oye, si han podido recortar 600, es que se podían recortar 600 este año, el anterior y el anterior. Y en el capítulo primero, personal, del presupuesto, ahí hay mucho que recortar, sin necesidad de bajar uniformemente los salarios de asesores a todos los empleados públicos. Ahí hay mucho empleo del que se podría prescindir sin que la economía y la sociedad española notaran ningún quebranto en sus derechos. Bueno, pues con todo mi dolor de corazón tenemos que terminar ya. Susana, gracias, profesor Raga. Gracias, es que hoy tenemos como para 15 horas. Nos vemos en nada, bueno, pues luego seguimos con César. Vale. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, por supuesto, por estar ahí un miércoles más. Hoy, pues, en fin, con información dura, pero hay que tener las cosas muy claras, o sea, y o hacemos esto, no sé si es de la mejor manera, pero o hacemos esto o acabamos siendo Grecia, Portugal o Irlanda. Y bueno, por lo menos nos han dado un margen para poder cumplir el objetivo de déficit en un año más. Y bueno, pues ir tirando para no recibir a los hombres de negro, solo a los de gris. De momento van de gris. Bueno, hasta el próximo miércoles. Gracias por su confianza y por estar ahí.